¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética de Margaret Peters, cómo los expertos de la ONU imponen su ley. Me encuentro en el cuarto capítulo titulado La Revolución de los Derechos y en este episodio voy a compartir el Protocolo de Maputo. Dice así: el 11 de julio de 2003, en la segunda sesión ordinaria de la Unión Africana, los Estados miembros de esta organización regional adoptaron un protocolo sobre los derechos de la mujer en África, bajo la presión de los lobbies occidentales que se habían hecho con el poder en el ámbito de la Unión Africana. El protocolo incorpora todos los objetivos ideológicos de El Cairo y de Pekín, y en particular el derecho al aborto. Su artículo 14, titulado Derecho a la salud y al control de las funciones reproductivas, enuncia que los estados que lo ratifiquen quedarán obligados a proteger los derechos reproductivos de la mujer, en particular autorizando el aborto medicalizado en caso de agresión sexual, violación, incesto y cuando el embarazo pone en riesgo la salud mental y física de la madre o la vida de la madre o del feto. Esta formulación convierte el Protocolo de Maputo en un instrumento jurídico más favorable del mundo al derecho a abortar. Esta formulación convierte al Protocolo de Maputo en el instrumento jurídico más favorable del mundo al derecho a abortar. A día de hoy, 28 países africanos han ratificado ya el Protocolo de Maputo, introduciendo así el derecho al aborto en su legislación nacional. Ahora bien, no se ha consultado a las poblaciones africanas, que siguen ignorando lo que ha ocurrido, mientras que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos todavía no han visto la luz en el continente africano. Las minorías que llevan las riendas de la gobernanza mundial ya las han tomado como rehén, una vez más, para imponer sus objetivos, que son contrarios tanto a los valores africanos de base como a los valores universales. Estos grupos de presión, mayoritariamente occidentales, tratan ahora de sensibilizar al público africano a través de los medios de comunicación y distribuyendo información sobre el protocolo a gobiernos, jueces, abogados, estudiantes de derecho y políticos, sobre lo que llaman los derechos de la mujer, a saber, los derechos reproductivos y el derecho al aborto, y sobre las obligaciones de los estados. También procuran formar a quienes desempeñan un papel en la protección, promoción y defensa de los derechos de la mujer. Campañas dirigidas a los jóvenes. La Conferencia del Cairo insistió con una fuerza sin precedente en los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes de 10 a 19 años. El número de jóvenes de entre 10 y 24 años, hoy 1.78 billones, es el más elevado de la historia de la humanidad. Desde el Cairo, los agentes de la revolución erótica mundial se han fijado como objetivo prioritario el establecer una colaboración directa con los jóvenes para enseñarles a ser conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos y a reivindicarlos activamente. Quieren alcanzar la salud y los derechos reproductivos para todos los jóvenes, dicen. Así, los ingenieros sociales movilizan a los jóvenes, incitándoles a unirse en una gran campaña a favor del pleno disfrute de su libertad sexual y de autonomía para decidir. Suscitan un movimiento revolucionario centrado en la acción y basado en el reconocimiento del placer sexual como un derecho. Se trata de una evolución cuya gravedad para el futuro del mundo y de la juventud no se puede exagerar. La campaña es ante todo horizontal, de jóvenes a jóvenes. Capta directamente a los jóvenes y los transforma en líderes de juventud. Los jóvenes se convierten en agentes de transformación de las mentalidades y del comportamiento de otros jóvenes. Es uno de los aspectos más perversos de la campaña. Los ingenieros sociales enseñan a los jóvenes a convencer a sus iguales, a hacer uso de los servicios de salud sexual y reproductiva, a luchar para hacer que se respeten sus ideas y a ejercer presión sobre las instituciones políticas hasta el más alto nivel.
Invitan a los jóvenes a participar directamente en la elaboración de programas que les atañen, por ejemplo, en las campañas a favor de la diversidad sexual y de la píldora del día siguiente, y a evaluar ellos mismos los servicios de salud sexual y reproductiva y material didáctico y los programas que se dirigen a ellos. Por lo general, los activistas definen los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes como el derecho, independientemente del sexo, condición social o jurídica, religión, color de la piel, orientación sexual o capacidad física o mental de los jóvenes, a una salud sexual y reproductiva completa. Entienden como tal el derecho de los jóvenes a ser ellos mismos, a ser libres, de tomar sus decisiones, sus propias decisiones, a sentirse bien consigo mismos, con su cuerpo y con su sexualidad, a expresarse, a gozar de las relaciones sexuales, a ser ciudadanos activos, a tener confianza en sí mismos y en su sexualidad, a estar en seguridad, a elegir casarse o no casarse, a planificar una familia, a saber sobre sexo, contraceptivos, métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y del SIDA, y sobre sus derechos, a abortar allí donde el aborto sea legal, a formar su propia opinión sobre la sexualidad, a acceder a una información didáctica completa sobre cuestiones sexuales y reproductivas, sin sentirse juzgados ni incómodos, a protegerse y a ser protegidos de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual, del SIDA y de los abusos sexuales, a acceder a cuidados sanitarios confidenciales, asequibles, de buena calidad e impartidos con respeto, y, por último, el derecho a implicarse en programas de planificación con y para jóvenes, a participar en reuniones y seminarios y a ejercer presión sobre los gobiernos para que eliminen todas las barreras al acceso de los adolescentes al aborto. Para conseguir que se apliquen los derechos reproductivos de los jóvenes, los promotores de estos derechos se apoyan ante todo en la Convención de los Derechos del Niño, que define como niño a todo individuo menor de 18 años. Esta convención reconoce la primacía de los intereses del niño en las decisiones de las familias, de los sistemas legales y en otras acciones estatales. Reconocen también las capacidades evolutivas del niño. Los lobbies, movidos por una mentalidad individualista, que tratan al niño ante todo como ciudadano y no como miembro de una familia, se apoyan en este artículo para incitar a los gobiernos a reconocer que el papel de los padres queda limitado por la capacidad del niño de tomar decisiones razonables e independientes. En otras palabras, si un niño de 12 años, por ejemplo, se estima capaz de tomar una decisión autónoma, este niño tiene derecho a las relaciones sexuales que elija. Estos lobbies argumentan, además, que los padres deben dar a sus niños acceso a la información necesaria para evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, la muerte y la violencia. Para ellos, el derecho a la confidencialidad y a la vida privada de los adolescentes es intocable. En resumen de los capítulos que hemos visto hasta ahora, por supuesto ¿no?, de la revolución de los derechos y los anteriores, podemos citar lo que decía Irene Montero, que estuvo en el gobierno español, su esposo también, ¿no? Pablo Iglesias, amigos de los socialistas del siglo XXI, de los revolucionarios de Ecuador, Venezuela y otros. Pero ¿qué decía esta señora? Los niños, las niñas y las niñas tienen derecho, ¿ya?, a tener sexo con quien quiera. Esos en resumen los famosos derechos de los niños que la ONU con sus expertos imponen, ¿ya? Por supuesto, la gente incauta creerá que es salud, educación, alimentación, ¿ya?, que puedan jugar con sus compañeros y desarrollarse tranquilamente como lo pudimos hacer nosotros. No es eso, ¿no? Es promover las palabras que empiezan con P y legalizarlo. Y el padre que se oponga a las mutilaciones de sus hijos, a lo que acabamos de decir ahorita con Irene Montero, pues le podrán quitar su hijo, ¿no? Y entregarle a quién. En el programa de César Vidal se ha ido denunciando qué hacen con los niños en España en las casas de acogidas. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una organización que defiende a criminales, ¿no? O sea, todos tienen derecho, me refiero a, entre todos, a abusadores, secuestradores, extorsionadores, criminales en general. Ahora usted, pues tendrá muy pocos o ninguno.
Ya en el próximo episodio comenzaré con la lectura del quinto capítulo, Recorrido histórico e institucional de la globalización de la revolución. Comparte esta información, suscríbete al canal, dale me gusta y si puedes apoyar con alguna donación tienes el enlace en la descripción para que puedas hacerlo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Y bueno, con esto llego al final ya de este episodio. En el próximo estaré compartiendo el quinto capítulo, Recorrido histórico e institucional de la globalización de la revolución. Comparte esta información, suscríbete al canal, dale me gusta y apoya al mismo desde el enlace en la descripción. Gracias.